Hoy quiero compartir algo muy importante. Hablar de los auténticos padres de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Pues la de Jesucristo. Aquí en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice y nos habla con amor. Hijitos míos, nos habla con amor a la iglesia. Hijitos míos, nos ve como sus hijos. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea manifestado en vosotros, sea formado en vosotros. Aquí claramente nos está diciendo, nos está hablando como hijos. Y sabemos que son los auténticos padres de la iglesia. El apóstol Juan nos enseña y nos habla también de la misma forma que el apóstol Pablo. Primera de Juan 3:18 nos dice así: hijitos míos, le habla a la iglesia también, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Aquí nos está hablando como un padre hacia sus hijos, a la iglesia. En Primera de Juan 2:12 nos vuelve a decir el apóstol Juan, el padre de la iglesia: os escribo a vosotros, hijitos. Vea cómo lo dice, hijitos. Nos ve a la iglesia como hijos de él. Y la iglesia lo debemos de ver como padre de la iglesia. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí habla de Jesucristo, que nos ha perdonado nuestros pecados por el nombre de Jesús. No por una virgen, no por una iglesia, no por un sacerdote, sino por el nombre de Jesús. En Primera de Juan 3:7 nos sigue diciendo el padre de la iglesia: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí habla de Jesucristo, el único justo sobre toda la tierra. Y nos llama hijitos, con amor, como padre de la iglesia. Primera de Juan 2:1, sigue diciendo el apóstol Juan, padre de la iglesia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Le habla a la iglesia de Cristo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a toda la iglesia. Un abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Él no nos enseña que tenemos una abogada, que es María, sino Él nos está diciendo: tenemos un abogado para la iglesia de Cristo. Tenemos un único abogado que se llama Jesucristo. Ahí no habla que sea María, sino que es Jesucristo, el único abogado que nos dejó el Señor para que nos defendiera. Porque un abogado es el que nos defiende. Y Jesucristo es nuestro único abogado. Eso le está hablando a la iglesia, no a la iglesia católica, porque la iglesia católica tiene muchos abogados. Y la iglesia de Cristo tiene un solo abogado, que se llama Jesús. Primera de Juan 2, versículo 1. Y sigue diciendo, Primera de Juan 2:18. Y sigue diciendo, hijitos, a la iglesia. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que viene el anticristo. Así ahora ha surgido muchos anticristos, dice el apóstol Juan.
Por eso conocemos que es el último tiempo. Porque se han presentado muchos anticristos diciendo: yo soy el padre de la iglesia, yo soy padre, y allá hay otro padre por allá, y se hacen llamar padres de la iglesia. Pero los padres auténticos de la iglesia son los apóstoles, los que Cristo mandó, los que Cristo nombró y llamó. Él no llamó curas, no llamó sacerdotes. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Jesús. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que estar esperando su venida. Para cuando Él se manifieste, tengamos confianza en Él y no nos alejemos avergonzados de Él. Eso es lo que nos enseña el apóstol Juan. Primera de Juan 4:4. Sigue diciendo uno de los padres de la iglesia: hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo. Bueno. Y sigue diciendo Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Otra vez. Hijitos, guardaos de los ídolos. También lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12, versículo 2. Cuando erais gentiles o paganos, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos inertes que no se pueden mover, cuando éramos gentiles y paganos. Pero ahora ya somos hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: guardaos de los ídolos. También se refiere a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos padres de la iglesia. ¿Quién conoció a Satanasio? ¿Quién conoció a ese señor? Las sectas inventaron 100 años después que uno de los padres de la iglesia era Satanasio. A Satanasio ni en su casa lo conocen, porque esos surgieron 100, 200 años después de Cristo. Eso no viene del tiempo de Jesús. Los auténticos padres de la iglesia son los apóstoles, los que Jesucristo nombró y llamó para servirlo en su ministerio.